del 1 al 5. Así que hace su manita si quiera leer, por favor. Chicos, ok, Fanny. Chicos, me faltan 2. ¿Quién más quiere leer, chicos? ¿Quién más le gustaría leer? ¿Quién es que lleva la bendición? David, no se te olvide la captura. Vale, ya somos 5. Bueno, entonces a David creo que a David, sí, le toca el 1, a Kenny le toca el 2, a Fanny el 3, a Ruth el 4 y a Hazel el 5. Vale. Ok, entonces empezamos contigo, David. Te doy 10, tómalo, déjalo. Es que estaba desacomodado. Bien. Eh, Primera de Pedro, capítulo 1. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destina a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis
por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Hierba seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de benignidad del Señor. La piedra viva, acercando, acer, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en que otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por, como por el, como por el enviados para el castigo de los que hacen enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, y sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, entonces ciertamente es aprobado delante de Dios.
pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Deberes conyugales. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Paz
Este ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña para vosotros. No corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padeciendo como cristianas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience para la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria, de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os
os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Por, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos. Falta el versículo del día. Pepito, ¿lo quieres leer? Sí, sí, sí. Voy. Ok, es Éxodo 33, versículo 14, para los que no lo tienen. Y dice así, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Vale. Chicos, son las 10:34. Es muy buen tiempo, la verdad, para poder hablar, poder comentar. ¿Alguien tiene algo que decir, chicos? ¿Alguien tiene algo que comentar? Recuerden que no importa si es mucho, poco, extenso o largo. Igual aún pueden comentar algún versículo que les haya gustado, algo que sientan en su corazón o que les guste. ¿Quién quiere comenzar comentando? ¿Quién quiere comenzar ahorita leyendo? Fanny, Uciel, Miguel, Gwen, Ángel, Ruth, Kenny. ¿Quién quiere comenzar, chicos? Hace su manita. Nadie, chicos. Voy a comenzar yo hablando entonces. Espero que así también se puedan ir animando. Porque pues la dinámica es también que la mayoría de nosotros, la verdad, pues puede hablar, ¿no? Pero bueno, yo algo que quiero contar, la verdad, es que este libro se hizo genial. Creo que entra entre mi top de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. Y algo que me gustó mucho, uno de los versículos que me gustaron mucho fue de hecho el capítulo 1 y que se conecta un poco con el capítulo 2, que dice, como en hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando dice no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, siento que nosotros mucho, bueno, antes de volver a Cristo, de llegar a Cristo, a los pies de Cristo, siempre hubiéramos podido haber tenido nuestros planes de vida. A mí ahorita en bachillerato me pusieron a hacer un proyecto de vida y básicamente mis compañeros ahí decían también lo que ellos pues quieren ser o tienen el deseo de ser. Pero ahora cuando cuando volvemos o estamos a los pies de Cristo, tenemos que recordar que ya nuestros planes tal vez ya no vayan a ser los mismos. ¿Por qué? Porque Dios cuando llega a nuestra vida, Él cambia todo. Todo lo cambia, obviamente para bien.
tal vez la manera en la que Dios nos procesa, obviamente, a veces va a doler, pero recordemos que para los hijos de Dios todo nos es para bien. Entonces, en esos momentos, obviamente, hay que volver a reconsiderar, se los puedo decir así, nuestros planes de vida. Porque antes tal vez empezamos de una manera más vana, de una manera más, bueno, es que yo quiero esto, yo y yo, pero ahora hay que considerar que ya, chicos, una vez que nosotros somos amigos de Dios y le decimos, Dios, aquí está mi vida, si de verdad con todo nuestro corazón se lo decimos y de verdad esperamos que se haga su voluntad divina en nuestra vida, tenemos que también tener la mentalidad de que verdaderamente Dios tomará ese control y que la va a cambiar. Y que tal vez los planes que antes teníamos de que, bueno, yo quiero estudiar esto o yo quiero hacer esto, lo que sea, tal vez ya no vayan a ser así. Tal vez sí vayan a ser así, tal vez Dios te quiere ocupar en esa área. Pero igualmente créame que el futuro no está escrito en piedra, el futuro nada más lo sabe Dios. Ninguno de aquí lo sabe. Yo en ese proyecto de vida que hice, yo puse tal vez cosas que tal vez no se van a cumplir o tal vez sí. Pero recordar que Dios es el único que tiene ese futuro en sus manos. Y aprendí a que hay que soltárselo totalmente a Él, no afanarnos y verdaderamente confiar en que Él tiene, confiar en esa dependencia que tenemos de Él. Confiar y descansar en el saber que dependemos totalmente de Dios. Es decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de pensar en el futuro, ya voy a dejar de pensar en eso. Eso, yo no puedo hacer nada. Yo no controlo mi vida. Mi vida la controla Dios. Yo no controlo el futuro. Eso lo controla Dios. Eso es trabajo de Dios. Voy a descansar confiando en Él. Haré lo que me toca en el presente. Seguiré trabajando en mi presente. Y a la larga eso es el futuro. Pero tampoco afanarnos por cosas que ni sabemos si van a pasar o no. Simplemente dejárselo a Dios. Vale. Miguel, ¿quieres decir algo? Es eso mismo, que pues lo que tratas de decir es que a veces no siempre Dios nos va a dar lo que nosotros queremos, pero nos da lo que menos esperamos o lo que creíamos que ya no teníamos la oportunidad. Pues a mí me ha pasado pues últimamente que he querido hacer varias cosas, he querido varias cosas y a veces se las pedí a Dios y simplemente no llegaban. Y aunque pues es desanimante y un poco frustrante, a veces Dios trabaja de esas diferentes formas en las que no te da lo que tú quieres, pero sí me ha dado lo que había creído que ya no tenía la oportunidad o la o tenerla, ajá, o tenerla lo que pues no creía. Y pues no es lo que esperaba, pero tampoco lo voy a mal agradecer, sino que pues eso mismo no lo voy a mal agradecer y pues yo creo que a veces tenemos que ver también esa parte en la que no nos tenemos que frustrar ni sentirnos mal, porque si por algo es que no nos da lo que queremos es porque verdaderamente o no nos hace falta o no nos o no nos conviene. Y lo que no creíamos, tener la oportunidad, es pues eso mismo, que nos está abriendo otra vez unas puertas en las que creíamos que ya estaban cerradas. Y yo creo que es lo mejor que a veces nos puede dar. Amén, amén. Así es, Miguel. Dios a veces no nos da lo que queremos, pero nos da lo que necesitamos. Siempre. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera decir algo, comentar algo? Está Toñito, está Fanny, está Ángel, está Uciel. Toñito, Bueno, yo quiero comentar algo del capítulo 3, versículo 2 al 4, que dice, considera vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo,
de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Amigos, aquí pues en este pasaje en específico, en esta parte, pues está hablando de la mujer. Y pues yo creo que las mujeres generalmente les importa más su aspecto. Nosotros los hombres somos un poco más que nos vale un poquito mucho, y a veces también eso es muy malo. Pero el punto de esto es que también a veces nosotros como jóvenes no podemos afanar mucho por cómo nos vemos. Nos podemos afanar en tener tal vez el peinado de moda o la marca de moda, tener los tenis más caros o tener esa marca que ahorita todos tienen. Y con estos versículos, siento que Dios nos está diciendo, hey, no importa lo que tengas ni lo que te pongas, lo que importa es que en tu interior tengas ese decoro que el Espíritu Santo te da, ese comportamiento que el Espíritu Santo te da por medio de sus frutos. Porque muchos de nosotros nos importa cómo nos vemos, en qué nos ponemos, pero nos debería de importar un poco más los frutos que hay dentro de nosotros. Y pues es lo que yo quería comentar. Es cortito, pero pues es. Amén, mi Toñito. ¿David? Buenas noches. No, si quieres que hable Fanny primero, no pasa nada. No, habla tú primero. Con C. De aquí nos vamos hasta las 11:30 ya. Yo les quería hablar un poco con respecto al capítulo 4, a la buena, como lo dice de hecho el subtítulo, buenos administradores de la gracia de Dios. Y se me hace un poco curioso esto porque hay un versículo específicamente en el que habla, bueno, más específicamente en el 7 y en el 8, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados, hospedando los unos a los otros sin murmuraciones. Quiero hacer énfasis en esto y creo que he estado haciendo mucho énfasis en esto. ¿Cómo se llama? A veces como cuerpo en Cristo, nosotros, no solo los jóvenes, yo creo que en general en toda la congregación, ¿cómo se llama? Pues es entendible que pues no todos se lleven bien, ¿no? Eso no quiere decir que vas a llegar un día y vas a empezar a violentar a alguien nada más así por gusto, ¿no? Pero si pensamos en esto, pues Cristo es amor puro. De hecho, nunca había leído la primera carta. De hecho, nunca había leído las cartas de Pedro, la verdad. Y qué bonito se me hizo porque, o sea, literal, todo el libro habla como de las virtudes de Cristo y de cómo nosotros podemos usarlas en nuestro día a día. Y esta en lo personal entre que me marcó y me pegó mucho. Porque quizás, y es algo similar a lo que les puse hoy en el mensaje que les puse hoy temprano. No sé por qué esta idea la he tenido todo el día. En el tema, todos tenemos amigos en la iglesia, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y pues quizás uno de los mandatos que nos dejó Cristo es compartir el evangelio. Pero normalmente, pues, si lo compartimos ya fuera de, ¿no? de la iglesia, con personas que aún no lo conocen. Pero no sé si todos escucharon la prédica que hizo el pastor Toñito hace ya como un mes, creo, que hablaba sobre el tema del combustible y todo eso, ¿no? A nosotros también en algún punto se nos va a acabar el combustible. Y gracias a Dios,
creo que todos tenemos hermanos en Cristo en los que podemos confiar. No, no porque, chicos, ustedes... Miren, miren, me voy a abrir un poco con ustedes, ¿va? Esto es muy personal, pero creo que en caso de que a alguien más le pase, quiero que sepa que no es el único. Yo sufro de autosabotaje, ¿sí? A mí yo puedo estar bien y un día levantarme totalmente distinto. Puedo estar de malas. Incluso, chicos, he pensado en decir, no quiero ir hoy. No tengo ganas de ir, no tengo ganas de leer. Pero voy. Voy porque hay algo dentro de mí que yo sé que es el Espíritu Santo, que no me deja quedarme en casa. Que no me deja estar sin leer. Puedo estar leyendo de malas, casi sin entender nada, pero lo hago. Pero si entre ese enojo, entre esa ira, entre ese autosabotaje, en algún punto realmente yo me resistiera a no querer ir a esos días que me siento mal, a ceder ante tentaciones, o sea, que yo sufro ataques de ira, o sea, de que yo en algún punto me vuelva a desatar y quiera Dios, o sea, no, ¿cómo se llama? O sea, no ceder ante eso. Sin embargo, yo, lo que trato de hacer es pensar lo que hizo Cristo por mí, de dónde me sacó. Yo estaba en la miseria, amigos, en la miseria en el aspecto de que, bueno, no falta describirlo. Pero ese mismo amor que Cristo nos dio a nosotros, cuando tú estés bien, esos días que realmente te levantas y dices, gracias a Dios hoy me levanté bien. Te levantaste bien en salud, te levantaste bien en ánimo, te levantaste bien, o sea, estás bien. Nunca está de más que le mandes un mensaje a ese hermano que ves que le está costando trabajo. ¿Y qué es eso? Eso es puro amor. Amor no nada más es ir y hacer una acción, porque anteriormente, y espero que lo hayan leído, en las cartas anteriores hablaba de, ¿cómo se llama? En lo que leímos ayer de Santiago, me parece que fue Santiago o antes, no recuerdo, no creo que fue el sábado o el domingo, de las obras sin fe, ¿no? O sea, sí, puedes ayudar a alguien, pero no me quiero desviar mucho del tema, ¿no? El punto es hacer todo esto con el mismo amor con el que Cristo te levantó a ti. Reflejar ese amor que Cristo te dio en otra persona. Ayudarnos entre nosotros. Y perdonen si parezco disco rayado, en que casi todas las llamadas he dicho casi lo mismo. Pero realmente, y no lo digo porque digan que soy un barbero, pero realmente los quiero. O sea, a mí, muchas veces los sábados me verán que estoy volteé, y volteé, y volteé, y volteé. No es porque sea chismoso, realmente estoy viendo quiénes van, quiénes no van. No porque quiera juzgarlos sin decirles, oye, ¿por qué no van? Oye, ¿por qué sí vas? Porque me preocupan, porque los quiero, no sé, en algún punto, o sea, generé un amor por todos mis hermanos en general. Y muchos de ustedes se darán cuenta que cuando no asisten o no van, les mando un mensaje. Quizás algunas veces se me pasan algunos u otros. Pero, o sea, entonces, compartamos ese mismo amor, ese mismo motivo por el que tú vas a la iglesia, pues ese mismo motivo por el que tú lees, también compartirlos con otros. Que ese amor no te lo quede simplemente tú. Que no permitas que aunque un fallo, un desánimo, decir, no quiero ir. Precisamente si no quieres ir, hay algo que te está impidiendo ir, con mucha más razón tienes que ir. Es como si estás enfermo. Si estás enfermo, te tomas una pastilla para sentirte mejor. No porque estás enfermo, no te tomas la pastilla. Y solamente quería hacer este énfasis en lo que, ¿cómo se llama? En lo que hablaba. Y para cerrar, nada más les quiero leer una última vez el versículo 11 del capítulo 4. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Y eso es todo lo que quería decir, chicos. Amén, amén. Amén. Fanny, vas tú y de ahí Kenny. Yo quiero resaltar el, ¿cómo se llama? El capítulo 4, el versículo 3. Dice, bueno, o sea, leyendo como que lo anterior, había versículos que resalté, pero son un poco repetidos porque ya los dijeron, pero por ejemplo, el 1:4, ¿no? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De ahí si vamos al capítulo 2, el versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y de ahí pues lo 1 al 4, que dice el 4:3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y luego dice en el 7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vuestro ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y, por ejemplo, abajito dice en el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto me hace pensar en que nosotros, cuando igual iniciamos nuestro caminar con Dios y así, pues al principio obviamente Dios nos manda a imitarlo, ¿no? A ser imitador de Jesús, a hacer lo que Jesús hacía, de no pagar mal con mal, ¿no? Que en aquel entonces, ¿qué se hacía? No, pues ¿cómo se llama? Que el ojo por ojo, ¿no? Entonces eso Jesús vino y lo cambió y dijo, no, o sea, no pagues mal por mal. Entonces hacer todo como que ese cambio en nosotros, que obviamente yo que estoy en mi trabajo, que convivo con jóvenes adultos y con adultos, he visto, o sea, la manera tan diferente de pensar que tenemos, porque han pasado problemas en el trabajo y me dice, no, no, Fanny, yo que voy a estarle haciendo el favor, que no sé qué. No, él me hizo eso, yo se lo voy a regresar. Dice, no, no, dice, eso es ser justo, que no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Y me quedo de que, pues, pudiera ser que en tu mente suene como justicia, pero pues al final del día, ¿quién eres tú para hacer justicia, no? Entonces, me hace como que pensar en todas ese tipo de cosas, en cómo Dios va transformando nuestra mente, nuestra conducta, nuestra manera de pensar y cómo nosotros podemos ser esa luz y ese cambio para transmitírselo a las demás personas. Y, por ejemplo, en la parte que les conté del 4:3 y el 4, me resuena mucho porque cuando tú dejas de hacer las conductas que ellos hacen, es como que no, Fanny, o por ejemplo, no, Fanny, es que tú eres muy santa, ay, Fanny, es que tú eres muy buena, ay, es que tú eres muy inocente, o sea, nos toman por todo ese tipo de cuestiones, pero no es de que nosotros seamos santos, ni de que seamos inocentes, ni nada por el estilo, simplemente es Dios mediante el Espíritu Santo dándonos esa convicción y ese mandamiento que Él nos da, ¿no? De demostrar toda esa conducta que Él nos muestra y ese amor hacia las demás personas. Entonces, obviamente, por ejemplo, en el 4 dice, a eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en los mismos desenfrenos de disolución y os ultrajan. O sea, va a ser muy común, chicos, que tanto en la escuela, en el trabajo, si forman parte de algún curso de baile, arte, música, cualquier lugar donde ustedes estén, siempre van a ser señalados por esa manera de pensar, por esa manera de seguir. Y pues es algo muy común, siempre se lo van a estar señalando y pues no se sientan mal, sino más bien
al contrario, porque a pesar de que nosotros hacemos el bien, porque eso ya me pasó ahorita en el trabajo, por hacer las cosas bien en el trabajo, me sacaron de un área en donde a lo mejor tenía mejor, no sé, me podía ir mejor, digámoslo así, era hacia mi carrera, pero literalmente por hacer el bien, por hacer las cosas de manera correcta, pues ahora sí me quitaron de ahí. Y la verdad me dolió mucho, sí, porque es algo en lo que yo he estado estudiando. Sin embargo, es algo que yo también hablé con Dios. Le dije, papá, si es tu voluntad que yo ya no esté ahí, lo entiendo, lo comprendo completamente. Le digo, pero por favor, sé tú sosteniéndome. Yo sé que me va a doler, yo sé que me va a poner triste, pero lo único que me importa es que tú me sostengas en esos momentos, porque yo sé que no va a ser fácil, porque obviamente todos van a empezar a murmurar, todos van a empezar a decir cosas, y sí, yo nunca he sido partícipe en ningún chisme de mi trabajo hasta ese momento, de que, ay, pero ¿por qué sacaron a Fanny de esa área, sabes? Entonces, obviamente no se dijo nada al respecto, todo quedó como que así, pero debido a hacer lo correcto, chicos, y haciendo la voluntad de Dios, van a pasar ese tipo de cosas y por eso también me gustó mucho la parte que dice el 4:19. De modo los que padecen según la voluntad de Dios y convienen sus almas al fin creador y hagan el bien. O sea, no nos cansemos, chicos, de hacer el bien porque Dios nunca se va a cansar de hacer el bien con nosotros, ni con el prójimo. Y ahora sí que, pues, como dice en el 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, nosotros tenemos que estar siempre alertas, porque el diablo siempre va a estar atento ante cualquier debilidad, ante cualquier aflicción o momento que él pueda ver una oportunidad para debilitar nuestra fe. Y recuerden que nosotros también representamos a Cristo y el amor de Cristo, y puede que a lo mejor esos comentarios, porque también pasa, de que te dicen, ay, no, no, que muy cristiana y estás de esta manera, ¿no? Y es como que no, pues sí, es normal estar triste en ciertas cosas, en ciertas aflicciones y así, pero al final del día hay que estar felices porque estamos haciendo bien, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo todo conforme a la voluntad de Dios, y a pesar de que estemos pasando tristezas y así, no importa porque es la voluntad de Dios. Y si así es, no hay nada que tú puedas hacer contra, pues, ahora sí que contra Dios, ¿no? Porque pues no somos más grandes que Él. Y pues ya es todo lo que quería decir. Amén, amén. Amén, Fanny, así es. ¿Kenny? Ay, no me quería decir. Voy a resumirlo todo. Este, el 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y creo que lo que voy a decir quizá no tenga mucho que ver con este texto. O sea, sí podría ser como una rama, pero no precisamente. Pero no sé por qué leyéndolo, me recordó mucho a la voluntad de Dios, y más que eso a que Dios todo lo tiene en sus manos, o sea, todo. Porque, pues, de alguna forma me hizo pensar en que como hay algunas cosas que Dios no permite, o sea, que, por ejemplo, el pecado. Mm, Esto lo doy como ejemplo, pero no me voy a extender en ese aspecto. Me hace pensar en que, por ejemplo, en mi familia, pues la verdad, pasaron muchas cosas, cometimos muchos errores. Y es que Dios, no es que Dios permitió los errores, o sea, no es que Dios permitiera que nosotros cometiéramos esos errores, o en este caso, no es que Dios permita el pecado. O sea, el pecado, pues es algo que nosotros cometemos, no es que Dios lo haya permitido, así como permite algunas cosas, pero como a pesar de todo, puede llegar a ser, o sea, Dios abre un camino cuando parece que ya no hay, porque me recordó mucho esto lo toman mucho como un meme, pero no, no, siento que no se debería hacer una burla sobre eso, porque no recuerdo qué decía el texto de un libro, que decía, todas las cosas, no sé si en Asia o en China, decía, en China o en Japón, todas las cosas rotas se reparan con oro. Y a mí me hizo pensar mucho en que
nosotros somos vasijas y que Dios no permitió que nosotros nos rompiéramos o que o sea, de que somos una vasija y que está rota. Pero, y eso pues de alguna forma me hace pensar que eso es el pecado. O sea, imagínense una vasija muy hermosa y que tenga una quebradura, que esté rota, que le falte un pedazo, y que eso es como un pecado que quizá llegamos a cometer, un error que está ahí, y pues sí, duele y todo, pero el hecho de cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y decimos, Señor, perdóname, Señor, no quiero volver a fallarte así, Señor, cámbiame, hazme de nuevo, purifícame, Señor, es cuando Dios cubre esa quebradura con oro. Y me hace pensar en que aún se ve la grieta, o sea, cuando pone el oro, donde estaba la grieta, todavía se ve pues la quebradura, o sea, la marca, pero está recubierta por oro. Y eso significa mucho porque el hecho de ese oro significa la gracia. Y no es como de que ay, todavía tiene la grieta, no, la grieta ya no es lo visible, lo que es visible es el oro con el que está cubierta. Y es que eso me lleva a pensar en que Dios no permitió que nosotros pecáramos. O sea, nosotros cometimos ese error, pero a pesar de eso, Dios nos abre un camino para que, porque sí, ese error puede seguir doliendo, ese error pues queda como en nuestra vida, o sea, ese error pues sí, el enemigo incluso nos va a atormentar con él, pero el hecho es, no es lo que piensen los demás, ni siquiera lo que nosotros pensemos, es lo que Dios piensa de eso, porque Dios sepultó nuestros pecados en el fondo, en el más profundo mar, y que aunque, aunque pase lo que pase, pues eso, aunque los ojos del mundo todavía estén ante los ojos de Dios, no. Y que también cómo es que, por ejemplo, me hace pensar también en esto mismo, que como les había comentado, que en mi familia pasaron muchas cosas y no es que Dios haya permitido pues que se rompiera la vasija, ¿eh? Pero pues como a través de eso llegamos a Galilea. Y no es como que Dios permitió que pecáramos para que llegáramos a Galilea, no. Pero es como de que a través de eso Dios abrió un camino y así pues yo llegué a Gal. Y que me sorprende mucho porque mi mamá y yo estábamos hablando de eso, porque mi mamá es Pablo y yo soy Timoteo. Me decía, hija, pero también me da como mucho sentimiento el que cuando nosotros llegamos, a pesar de todo lo que pasó, de que ustedes como que les daba mucha pena y todo, pues como que no fue casualidad que tanto David, Pepito, Fanny, Itzel, Coral, nos bautizáramos al mismo tiempo, o sea, de que, y pues me hizo pensar también en que Fanny una vez dijo, no, es que Dios no permitió que varios nos bautizáramos antes, y creo que muchos sí le pudimos haber echado la culpa al enemigo, decirle, ay, es que el diablo no quiere que yo me bautice, y no, o sea, no es así, sino que pues Dios sabía de alguna forma que no estábamos listos, que necesitábamos pasar por algo. Aún necesitábamos pasar por algo para que, no sé, llegar hasta poder bautizarnos. Y como pues todo, de alguna forma, pues llegamos, o sea, y que a través de un error, no fue que el error estuviera en los planes de Dios, o sea, es obvio que Dios ya sabía que íbamos a cometer ese error, pero no es como que él hubiera permitido para llevar algo, o sea, no, es que para no decir, no, es que Dios permitió que yo pecara, porque eso sería como, esconder el pecado, no sé cómo se dice, pero el hecho de que Dios abrió un camino, o sea, que recubrió la vasija rota con oro, es como el decir, Dios ya olvidó mi pecado, ahora soy una persona nueva y que a pesar de todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, todo lo que he llorado, me ha hecho quien soy ahora. O sea, de que tengo una convicción y no es una convicción de que ay, la vida es horrible, no. O sea, es como pensar en que el Señor nunca nos ha abandonado, que Él sigue ahí
y que, como decía Fanny, Él no nos suelta, o sea, hay cosas que a veces sufrimos, pero Dios tiene el control siempre. O sea, no hay cosa que se salga del control de Dios. Y que el único que puede reparar nuestro corazón es aquel que lo creó. Y que sí, somos vasijas rotas, pero estamos recubiertas con oro. Y eso es lo que verdaderamente importa, de que no importa si se ve la quebradura de la vasija, lo que importa es que tiene oro y eso no es lo, cuando tú la ves, pues no te fijas en que está quebrada, te fijas en el oro y que cómo es, wow, o sea, qué, qué, qué cosa más, es que no puedo explicarlo, o sea, es algo tan, tan hermoso de que Dios, porque cuando vemos algo roto, algo se rompe, solemos tirarlo, pero Dios no nos desecha así, Dios, no importa qué tan roto esté, Dios sabe cómo arreglarlo, porque Él fue quien lo creó, o sea, nosotros, y nosotros somos esas vasijas. Entonces, que no importa qué nos haya sucedido, qué error hayamos cometido, estamos rotos, ok, pero Dios lo repara de una forma que el mundo no puede entender, y no nos desecha, pero mientras nosotros permanezcamos, todo lo que nos suceda, siempre debemos de recordar que de nuestro lado está un Dios de victoria, nuestro Dios, y nunca ha perdido una batalla. Y quien nos hace la guerra, le hace la guerra a Dios. Él nunca ha perdido una batalla. Entonces, pues eso era todo, chicos. Amén, Kenny. Amén. Así es, chicos. Ya nadie tiene nadie tiene algo ya para decir. Una cosita que quiera decir, ¿no? Ok. Entonces vamos a, yo creo que ya son las 11:08, vamos a dar por finalizar nuestra lectura de hoy. La verdad es que Primera de Pedro también es un libro que habla mucho del ejemplo. Recuerden, chicos, siempre vivir basándonos en el ejemplo de Dios, ser imitadores pues de Cristo. Ahí cuando nos enojemos, si nos enojemos, acuérdense, airaos pero no pequéis. Pedir al Espíritu Santo, de verdad, pedir al Espíritu Santo que nos controle. No es cierto. Pedir al Espíritu Santo que ahí nos controle, que nos cierre la boca y tan sujetarnos nosotros también. Así que bueno, vamos a terminar. ¿Alguien quiere orar para terminar, chicos? O decimos nombres. Pepito. Vas. Bueno, vamos a cerrar nuestros episodios, chicos, ya para concluir con esta hermosa llamada. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo momento y en todo lugar, gracias Dios por esta hermosa oportunidad que nos otorgaste de entrar a este hermoso devocional con nuestros hermanos en Cristo para poder pasar un momento de intimidad contigo y para poder compartir nuestras reflexiones y complementar nuestras ideas, ya que ninguna idea se desecha ni se toma a la ligera, Padre mío. Ayúdanos a tener discernimiento no solo en las llamadas, sino también en nuestra intimidad contigo. Ayúdame a no suplantar nuestra intimidad contigo con este devocional, que aunque es de bendición, no es un intercambio de nuestra intimidad contigo. Ayúdanos, Padre mío, a tener un tiempo contigo, aparte de la llamada. Llévanos con bien si es que no estamos en nuestras casas. Si todos los que estamos en llamada estamos en nuestras casas, ayúdanos a descansar con tu Santo Espíritu cubriéndonos y con tu hermoso manto que nos cubre todas las noches. Danos descanso y como dice tu palabra, danos descanso eterno y danos descanso que solo tú sabes que nos puedes otorgar y danos esa paz tan hermosa que solo tú nos puedes dar. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, así es. Bueno, chicos, recuerden, ya este miércoles ya no tenemos oración. Ya no tenemos oración hasta próximo, bueno, hasta enero, porque acuérdense que este miércoles ya es 24 y el próximo es 31. Va a haber este miércoles la mejor obra de todo el 2025 Confirmo. hecha por Gozo Movimiento. Los esperamos.
Vemos. Vemos. Don Gato. Ya, No. entonces esperamos verlos a todos ahí, a Mentira, todos, mentira, a mentira, todos. mentira. Esperamos ver a todos ahí. Personajazo. Y este sábado es nuestro convivio de jóvenes, chicos. Queremos también verlos también a todos ahí. Vamos a pasar mucho tiempo de convivencia, de juegos, de mucha comida y de palabra también en comunión con nuestro Dios. Así que bueno, esperamos verlos a todos ahí. Recuerden, no se olviden de tener su tiempo de comunión con Dios. Orar antes de dormir da mucha paz. Si no nos podemos dormir, no esperemos mucho tiempo y doblemos rodillitas y hablemos con papá. Porque Él nos dará esa paz que nosotros necesitamos, que siempre necesitaremos. ¿Vas? Vale, chicos, Dios les bendiga. Nos vemos. Dios bendiga. Bye. Bye. Kenny. Payasita, ¿qué hora es? Es hora de la fiesta. Es hora. Ay, aburrido. Váyanse a dormir. Bye. Adiós. Ya no me decía que iba a haber llamada, chicos. Yo estaba a nada de marcarle. Porque me escucho doble. Ah, ok. ¿Quién te mató? ¿Ah? Mató a... No, bro, de seguro yo dijo que no iba a hablar. Bueno, entonces, ¿Qué? yo. Fanny. Oigan, yo estaba pensando, sería diferente meter a Tabito en sí, porque aquí hablamos muchas jóvenes. ¿Qué? Como quieras. Gracias. ¿Qué dijo qué? Yo, porque la neta no te entendí nada. So. Qué gracioso. Te voy a pegar, oye, te voy a pegar.